Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por sumarse a esta conversación que estamos por iniciar. Como saben, siempre damos 5 minutos para que todos nuestros amigos se conecten y que puedan participar. Les doy la bienvenida a nombre del colectivo Tierra de Necios a una sesión más de nuestros diálogos sin cubrebocas, segunda temporada. Yo soy María Elena Matadama, soy periodista cultural y hoy, 12 de noviembre del 2020, Día Nacional del Libro, decidimos invitar a alguien relacionado con la industria editorial. Nuestra invitada es Verónica Flores Aguilar, una mujer que conoce la cadena del libro completa, desde el proceso de escritura hasta que la obra llega al lector convertida en libro. Ella sabe de creación literaria y tiene un ojo educado para descubrir los hierros en el uso del lenguaje, el estilo, la verosimilitud de una historia, su estructura, el manejo de los personajes. Bueno, ya ella nos platicará más sus procesos de trabajo. Eh, Lleva más de 2 décadas de trabajo en la industria editorial. Hace 5 años creó la agencia literaria BF, que representa los derechos mundiales de la obra de alrededor de 70 autores, entre novelistas, ensayistas y periodistas. Yo la conocí hace ya bastantes años. Ambas éramos reporteras. Ella cubría la fuente de literatura, yo cubría de todos los temas y trabajábamos en el diarismo. Ella como reportera de la sección cultural del periódico El Día, de la que llegó a ser editora, aunque también alcanzó el cargo de subdirectora editorial y directora del suplemento cultural El Gallo Ilustrado. En una época, hay que decirlo, en la que había pocas mujeres en posiciones directivas en los medios de comunicación. Verónica es autora de un libro cuyo título es Eduardo mata a varias voces. Este libro fue publicado en el 2005 como parte de la colección de periodismo cultural creada por el entonces Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, hoy Secretaría de Cultura. Y este es un libro dedicado a uno de los más importantes directores de orquesta mexicanos y que de cierta manera condensa otra de las pasiones de Verónica, que es la música de concierto. Verónica colaboró en suplementos culturales y en la sección cultural de la jornada antes de que su amor por los libros, por la escritura, la llevara a reinventarse. Así que abandonó el diarismo, el periodismo, y se incorporó a la industria editorial mexicana, donde ha ganado mucho prestigio, es conocida como una editora seria, que responde a un perfil de trabajo muy artesanal. Ella ya nos explicará más adelante cuál es este proceso de trabajo. Durante 16 años, de 2001 a 2015, fue directora literaria de Tusquets Editores México. En esa casa editorial adquirió, pienso yo, su mayor formación en la lectura, elección y edición de textos de autores que hoy en día son emblemáticos para la literatura mexicana. Pero también en la edición de colecciones significativas para la literatura contemporánea, como Andanzas, La Sonrisa Vertical, Tiempo de Memoria, Ensayo, Metatemas, Cómic y Maxi. Además de dirigir la agencia literaria, Verónica Flores imparte actualmente talleres literarios, da asesorías editoriales y es invitada de manera muy constante a dictar charlas, conferencias magistrales sobre el oficio del editor y el cuidado de la edición. También realiza diplomados de edición en instituciones como la CANIEM
el Festival Internacional de Escritores en San Miguel de Allende, el Tecnológico de Monterrey, Sexto Piso, la Universidad Nacional Autónoma de México y muchos festivales a nivel nacional. Ella dice que la representan 3P: paciencia, prudencia y perseverancia. Yo diría que se formó en la cultura del esfuerzo, en el trabajo constante, y se rige por el compromiso, la responsabilidad y la pasión por lo que hace. Voy a dar la bienvenida a Verónica para empezar nuestra conversación. Muchas gracias. Verónica, buenas noches. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar. Te iba a decir que al contrario, que soy muy conmovida con esa presentación. Ni siquiera tenía idea de todo eso. Y eso que hice un resumen de tu trayectoria, porque si no, aquí nos estamos todavía más tiempo dando los datos. Sí. Bienvenida, y bueno, conversemos pues sobre estos temas de los que tú sabes mucho y yo sé poco. Y me gustaría empezar por preguntarte un poco para abrir conversación acerca de la figura del agente literario, que en México es muy poco familiar. ¿Qué hace un agente literario? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y por qué es importante el agente literario? Yo creo que se conoce muy poco del agente literario en México porque no tenemos una tradición de esta figura. Ha habido 2 intentos que fallaron, digamos que no perseveraron, pero hay una gran tradición en Latinoamérica y en España. Y pues digamos la mujer más referente a nivel conocida por todos, aunque no sepan exactamente qué hizo, es Carmen Balcells, por ejemplo. Pero hay infinidad de agencias, es una tradición de Estados Unidos, de Europa sobre todo, y hay algunos agentes literarios en Latinoamérica, pero los menos. Y en México, y dirás por qué no es tan conocida o tan familiar, porque es muy difícil ser agente, es muy difícil pertenecer o penetrar en este mundo si no conoces toda la cadena de la industria desde el inicio, y si no te conocen, no solo debes de conocerla, sino que te debe conocer la industria, te deben de conocer los editores nacionales, los extranjeros. Y a mí, digamos, lo explicabas hace un momentito, cuando todo este bagaje de 16 años, donde está mi formación más dura, aunque yo tenía del periodismo todo mi gusto literario y toda mi formación, ya la tenía cuando entré a Tusquets. Pero ahí es donde la desarrollé, digamos, de una manera más artesanal para trabajar los textos de la mano de los autores. Y se conoce poco esta figura porque por eso digo que me define la paciencia, la prudencia y la perseverancia, porque es una industria muy exigente, muy lenta a veces, trabaja los tiempos editoriales, a pesar de que se hace con muchísima antelación un libro, un proyecto de una serie de publicaciones, como en su día a mí me tocó idear una colección de seriada de 12, dije, ¿en qué me metí? Pues lo hice, y por el motivo de los centenarios, publiqué una colección cada mes durante un año de tiempo de memoria para celebrar los centenarios de la independencia y la revolución. Entonces, los tiempos editoriales se trabaja con mucha previsión,
pero desde el punto de vista de la gente hay que esperar y ser muy pacientes con las respuestas de los editores. Y no solo hablo de los editores nacionales, sino también de los editores extranjeros. Entonces, ¿qué hace un agente literario? Un agente literario aquí y en China. Representamos los derechos mundiales de la obra del escritor que representamos. Entonces tratamos de, bueno, primero, ante todo hay que colocarlo, conseguir que la publicación sea en su idioma original, en su país original, y a partir de ahí es cuando nosotros empezamos a buscar vender los derechos a cualquier otro formato o idioma. Eso es lo que hace un agente literario. Además de el acompañamiento, en este caso, con mi formación que me arropa de editora, es desde el origen primigenio, desde que está una obra en manuscrito definitivo, desde el punto de vista del autor, se lee en la agencia, no solo lo leo yo, es lo que ha pasado desde hace los últimos 3 años. No solo la leo yo, la leo con todo y mi equipo, la leemos las 3 personas que estamos de base, que son, y sin ella yo no podría hacer todo lo que hago, definitivamente. Ana Karen Larios Sánchez es mi pilar muy fuerte, igual que Ariadna Reyes. Ellas dos, y conmigo leemos la obra, hacemos una reunión las 3, donde comentamos cada una nuestro punto de vista, y claro que cada una interviene el texto haciendo anotaciones, preguntas. Entonces tenemos esa reunión de equipo y después nos reunimos con el autor y le decimos lo que pensamos. Así trabajamos. Y el autor depende de cómo está la obra, o ya está, solo hay algunos retoques, o creemos en algún punto que se puede trabajar un poco más, que se puede desarrollar un poco más algún personaje o crecerla, o que la tensión dramática cayó en algún punto. O sea, es algo que a mí al menos me ha llevado muchísimos años aprender y detectar, no te diría de manera petulante, casi a ciegas, pero creo que esa es mi fortaleza, de detectar cuando una obra le falta algo, y a veces no me ha sucedido de manera inmediata o luminosa, porque yo tengo muchas costumbres, muchos maneras de leer, y para leer yo, por ejemplo, tengo la costumbre de leerlo de una sentada, un manuscrito, que me puede implicar 3 horas, 4 horas, 5, depende del grosor de la novela y de lo que esté leyendo, o de un libro de no ficción, da igual, pero tengo esa manía, ese oficio, digamos, para que yo aprenda a detectar de manera, según yo, muy natural, si en qué momento se cae. Claro que paro para comer o para algo, pero de una sentada la leo. Sí, perdón. Le dicen al autor incluso lo que no les gusta. Todo. Hay una confianza absoluta con nuestros autores. Y esa es la cocina como agente que se queda entre el autor y nosotros. Y muchas veces tenemos el privilegio, bueno, no siempre tenemos el privilegio, no solo de platicar, sino de saber cuál fue el origen de esa historia, que a veces nunca llega al lector, porque no tiene que llegar. El lector tiene que leer de manera lúdica para sorprenderse y leer lo que está escrito. No hacer conjeturas de esto le habrá pasado al autor, esto de quién lo sacó, esto. Y nosotros sí tenemos ese privilegio de saber, digamos, dónde están todos los hilos, de dónde nacieron, dónde se tejieron, porque a veces explicándolo, cuando nos lo van explicando los autores, decimos, eso es lo que falta. Esa emoción que me acabas de decir, en este momento yo no la detecté. Y es cuando los autores hacen un ajuste, ¿no? Entonces, ya que
No, nosotros trabajamos con autores que son muy profesionales y que al contrario agradecen muchísimo que tengamos este ojo crítico y crítico porque no hablamos nunca en contra ni, ni criticamos al autor. Lo que estamos nosotros juzgando siempre al momento de leer es una obra, es una historia. Y si la historia sentimos que puede mejorar, lo decimos. No tenemos por qué callarnos, porque en algún momento puede resonar y yo prefiero hacerlo de manera, en esa primer eslabón, antes de que llegue a manos del editor. Cuando llegue al editor, este manuscrito estará editado, corregido y pulido. Que eso no significa que el editor que lo reciba en idioma original no puede hacer observaciones, claro que sí, tienen toda la libertad y el autor decir, claro, tiene razón y también voy a hacer este cambio, ¿no? Pero hay un trabajo que se hace y que no se nota, es la cocina del editor, del autor, con nosotros como editoras, como sus agentes, se queda entre nosotros y se entrega ya, diga, pulidito y listo para el editor. ¿Qué géneros literarios trabajan ustedes? Todos. ¿Todos? Todos. ¿Incluida la poesía? Incluida poesía, sí. Tenemos a autoras como Teddy López Mills, como Gabriela Riveros, que es de Monterrey, es una extraordinaria. Bueno, Teddy es muy conocida, premio Javier Villaurrutia. Tenemos a León Plasencia Ñol, que también es poeta, a Karen Villeda, por lo menos. Entonces, pero digamos, pero representamos poesía, ¿qué te diré? Que ya está aprobada. Y trabajamos con editoriales como Vaso Roto, que tienen todo el prestigio de ganado a pulso, ¿no? Me gustaría regresar a los inicios de la agencia. Tú hace rato mencionabas a Carmen Balcells. Ella murió coincidentemente el año en que tú creas la agencia literaria. ¿Tú conociste a Carmen? Sí, la conocí, claro. Sí, ¿cómo era? ¿Fue un referente para ti? Fue un referente como para cualquier editor, porque en algún momento tenía que ver algún autor por ahí, ¿no? Yo no la traté directamente, pero sí la conocí en persona, la conocí en varias ferias de Frankfurt, a las que asistí siendo directora editorial de Tusquets, y conocía muchísimos agentes, no solo a ella, pero ella, claro, por ser la más legendaria y haber tenido ese ojo clínico para detectar y armar a un boom latinoamericano. Uh-huh. Y dime, ¿cómo aprendió Verónica Flores todo lo que sabe de edición? ¿Quiénes son sus referentes? ¿Cómo fue este proceso? Si nos platicas un poco cómo te formaste, cómo te preparaste, cómo te capacitaste, porque tienes en tus manos una gran responsabilidad. Comenzando porque los autores depositan en tus manos pues su obra, sus derechos autorales, ¿no? Entonces, claro. Si nos platicas cómo te formaste, ¿cuál fue el proceso? Leyendo. Primero estudié periodismo en la Carlos Septién García y tú sabes que tú también eres egresada de ahí. La base principal es el pulso de escritura y de escribir perfecto y todo esto, pero a mí siempre me gustó leer y cuando como periodista yo tuve el honor y el privilegio de haber entrevistado a todo Dios del momento, incluidos ese boom latinoamericano. Y yo no era capaz de entrevistar a nadie si no había leído un título que era novedad, sino bastante obsesiva, pues me lo oía, si yo tenía ese hueco en mi formación en ese momento, lo que hacía era leerme en una semana los 5 libros, uno por día. Así he sido de obsesiva. Entonces yo llegaba y los autores se quedaban muy impresionados de que yo conocía toda su obra. Lo que no sabían es que yo me había sumergido una semana
en lo que a ellos les había tomado 10 años escribir, quizá, ¿no? Entonces, me formé mucho leyendo como periodista, fueron 10 años en el periodismo, que no fue poco, y no solo reporteando, sino como editora. Y como editora, pues un editor de periodismo tiene sus exigencias y un editor literario, digamos que das un peldaño más, pero porque el mundo que te rodea, en lugar de ser el periodismo, es el literario. Y estando, yo tuve el privilegio de haber leído y era muy fanática, la verdad, muy fanática de autores malditos como Emil Cioran, y en una beca que me gané para estudiar un curso de perfeccionamiento de periodismo en una beca itinerante que era en Francia, España, Portugal y Bélgica de 4 meses. Recuerdo que un día antes de volver y estando en París, mi obsesión era conocer a Cioran, conocerlo, ni siquiera aspiraba a entrevistarlo, porque pues era mi ídolo y quería reclamarle, bueno, era muy insolente, la juventud te da esa insolencia. Y recuerdo que esperé un día antes porque no quería que me arruinara todo ese viaje y supe esperar 4 meses para ir un día antes que volví a México, tocar a su puerta y lo encontré y quería y le dije muy emocionada que quería solo conocerlo, que era una periodista mexicana y que quería conocerlo. Y para mi sorpresa me pasó a su casa y platiqué con él como un par de horas y fue para mí algo, y quién me diría que autores que yo admiraba tanto y que publicaba Tusquets, yo iba a acabar como directora editorial de ese sello que tanto admiraba y tanto leía y era muy fanática de ciertos autores fanática para conocerlos, no tanto por ese fetichismo de una firma, nunca he sido así, pero de conocerlos, con el temor a veces de toparme con algo que no atara con lo que yo había leído. A veces se nos caen ciertas figuras, pero con él no me pasó. Y fue maravilloso, fue un privilegio. Entonces, mi formación fue antes de Tusquets y en Tusquets, por supuesto, de manera muy intensiva, muy exigente, con líderes me refiero porque eran muy exigentes, como Beatriz de Moura y como Antonio López Lamadrid, Pantaleón Bruguera, Jordi Ferrés, o sea, todo este grupo de, catalán, Tony era vasco, catalanes, Beatriz sus orígenes, brasileira de nacimiento, pero con la doble nacionalidad. Entonces me formé muchísimo y de manera sin saber que yo me estaba formando. Fue un trabajo imparable. Fue como, ahora digo que desde hace 5 años me subí a una montaña rusa, pero creo que no me he bajado desde que yo empecé en este mundo literario, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido, no sé, y creo que si los autores nacen, algunos se hacen con oficio y otros tienen ese don, o sea, yo no tengo temor a hablar de dones porque son regalos, porque no le costó, a uno les cuesta más que a otros. Y creo que yo tengo ese don de saber leer y de saber a dónde y de esa, son como intuiciones, como corazonadas, porque hace rato te decía, leyendo un libro, de pronto digo, no es una iluminación, pero digo, algo no me cuadra, algo no me cuadra. Y de pronto, pues se queda en la cabeza pensando sin que tú estés todo el tiempo de manera obsesiva, pero muchas veces he resuelto dónde estaba un fallo de una novela en manuscrito en un sueño. Porque los sueños exacerban lo que uno ve, una realidad, y claro, y muchas veces se los comenté a los autores, ¿eh? Y siempre coincidieron conmigo, siempre, y siempre hicieron cambios. Pero dime, ¿en qué momento decides que ya es hora de que en México exista una agencia literaria? Porque a mí me hubiera gustado como editora
contar con un agente que me allanara el camino de un montón de trabajo que me hubieran ahorrado como editora y, um, y digamos que aprendí lo que no me gustaba, lo que no me gustó en algún momento de algunos agentes, que para todo, si yo trabajaba con un autor que tenía agente, ese agente me impedía tener comunicación directa con ese autor. Entonces yo dije, es que esto no puede pasar. Yo como editora quería hablar con el autor, o sea, que se lo hubiera comprado a la gente no significaba que tuviera una muralla. Y a mí me tocó, por ejemplo, vivir eso. Entonces, hace rato decías que me reinventé y de una etapa a otra, pues cuando salí de Tusquets me reinventé y dije, ¿qué sigue después de ser editora para mí? Yo hablo de mí nada más. Y para mí seguía ese peldaño más arriba que era ser agente y porque me gusta trabajar del lado del autor, eh, me gusta trabajar los originales y sigo siendo editora, pero lo llevo más allá porque conozco todo el alma, toda la necesidad vital que tienen los escritores para comunicar a través de una historia, de la palabra, de una poesía, de una historia fantástica, de una historia juvenil, no importa el género, o de un libro de periodismo narrativo, tocar, cambiar algo o para pasar un buen rato, para cambiar una vida. Y a mí me gusta estar de ese lado. Entonces no quería renunciar a eso, pero quería llevarlo más allá. Siento que hay muchos autores en México que deberían de ser traducidos y que en algunos casos, porque no se hizo en su momento, cada vez es más difícil buscar una traducción a otro idioma, porque la primera pregunta que te hacen los editores extranjeros es ¿a qué idioma se ha traducido? Y si tú dices a ninguno y tienen cierta edad, les parece sospechoso, pero es porque no ha habido una tradición de agentes en México, no por falta de calidad literaria en muchísimos autores, y no hablo solo de los que represento, hay muchos que no tienen agente y que no han sido traducidos, y no por su calidad, sino porque pasó el tiempo. Es terrible esto, pero es la verdad. Pero el agente entonces, por lo que tú dices, no es un intermediario, es un aliado. Es totalmente de acuerdo contigo. Yo siempre he dicho, desde que comenzamos en las entrevistas que me hicieron al inicio, que somos los mejores aliados del autor y del editor. Y una cosa es que yo me ocupe del negocio, de cláusulas, de la cuestión más dura, anticipos, ofertas económicas, de todo eso, de saber negociar un contrato de edición y blindarlo más allá de la buena voluntad de un editor, que puede ser fantástica y maravillosa, pero si sale ese editor, ¿qué va a pasar con el futuro de esa obra? Entonces, todo va por contrato. Y esa es nuestra fortaleza. Conozco perfectamente la ley federal de derechos de autor, o sea, todo, y tenemos evidentemente en la agencia una abogada de derechos de autor muy buena, que asesora en todo momento nuestros contratos. Y dejo la parte bonita, como debe de ser, de entre el autor y el editor. Yo no tengo celos de los editores. ¿Por qué? Yo creo que para que se cree esa empatía y esa confianza entre el autor y el editor, deben de conocerse. Sin duda, deben de conocerse, deben de ir a comer, y no debo de estar ahí todo el tiempo. ¿Para qué? No lo necesito. Yo tengo mi relación con mi autor, tengo mi relación con esos editores, y cuando hay momento de juntarnos todos, claro que es maravillosa, pero ellos deben de tener su privacidad y su propia relación. Y me parece fantástico, es la única manera de crear ese lazo y relaciones humanas. Pero explícanos un poco, ¿te contratan por obra, por año No, todos los agentes hacemos contratos con los autores
por un cierto tiempo. En mi caso es por 5 años. Y representamos los derechos mundiales durante esos 5 años de la obra que produzca ese autor durante ese tiempo. ¿Vale? Eso es lo que hacemos. Y tú dirás, ajá, ¿y qué ganas tú? Un porcentaje del 10% que gana el autor. Es muy difícil, por eso te lo digo así de claro. Un porcentaje de ese 10%, un porcentaje que siempre son distintos, depende del autor, depende de la gente, depende de un montón de factores. No es un porcentaje fijo porque la industria no es igual y los autores no son iguales y los alcances de las obras tampoco son iguales. Sí, el agente busca mercado interno, mercado en el extranjero, busca que se hagan solo libros o también vende los derechos para películas, para series. Si nos planteas cuál es justamente la amplitud de movimiento, de acción que tiene la gente para pues vender la obra de un autor. Pues la vendemos en español. Bueno, te hablo porque todos los autores que representamos son en español de idioma original. Los colocamos por ejemplo, ahí representamos de Argentina a 3, 4 autores, la mayoría son mexicanos. Y a partir de que tenemos esa obra ya en español, buscamos otros idiomas, que suena muy rápido, pero es muy difícil lograr eso. Ahora te muestro algo que nos llegó estos días, pero trabajamos también para vender licencias, porque son licencias de adaptación a otros formatos, no solo el físico, para ebook, para audiolibro. Trabajamos nosotros con las dos empresas más grandes que hay en el mundo, que son Storytel y Audible. Y hemos firmado vendido bastantes licencias. Tenemos nosotros trabajamos como coagencia con 2 empresas que son súper fuertes e importantes para nosotros. Se llama, es una agencia francesa que se llama L'Autre Agence, y trabajamos también ella para representar los derechos en francés de algunos autores. Hay otros que yo manejo directamente manejamos directamente porque ya los conocía de antaño. Pero para el catálogo tenemos en francés y en italiano a esta agencia que se llama L'Autre Agence. Y también trabajamos para derechos de películas, de series, de todo esto que está en boga, porque cada vez ha cambiado el patrón de consumo de todos a la inmediatez. Y nosotros trabajamos con Scenic Rights, que es una empresa catalana, y que para estos contratos donde hay que ver un mundo de cosas, trabajamos con ellos. Entonces vamos blindadas de todas, de muchas maneras, para negociar contratos en otro lenguaje, en otro formato, y que es donde puede haber, digamos, mayor retribución económica para el autor y en consecuencia para nosotros. Tienes un catálogo de cerca de 70 autores y he estado viendo que pues hay mitad mujeres y mitad hombres. Eso me llamó mucho la atención, me gusta bastante. Y además gente joven. ¿Apuestas por los autores jóvenes? Sí, apuesto. Cuando veo talento, lo busco y lo persigo. El año pasado firmé muy recientemente, sí fue el año pasado, a una chica que se llama Laura Baeza, es de las más jóvenes, porque leí algo de ella, o sea, la oí en la FIL de Guadalajara y dije, esta chica algo tiene. Y lo supe leer
a los editores que acabamos de vender su obra, también lo recibieron con la misma emoción que en su momento Ana Karen, Ariadna y yo lo recibimos. Entonces fue algo de veras que dices, ay, bueno, eso funciona, todavía ese sentimiento funciona. Y es maravilloso, ¿no? Karen Villeda, tenemos a mucha gente joven, a muchísima gente joven, y fíjate que yo no intento cubrir una cuota de género, lo que hago es ver la literatura que también está escrita por mujeres, que no se había visto durante muchísimos años, pero eso no lo hago desde ahora, lo hice desde Tusquets, porque cuando yo recibí la editorial, pues había una escritora, ¿no? Y cuando publiqué muchísimas autoras a lo largo de tantos años. Hemos estado hablando un poco en abstracto de libros y de autores. Presúmenos algunos de tus autores y de las últimas ediciones, digamos, con las que estás conmemorando estos 5 años de existencia de la agencia. Pues fíjate que ayer nos llegó este libro que no había sido, se publicó en México, a ver, ¿a dónde hago la cámara? Aquí, ¿verdad? Ahí está. Se publicó en México hace 20 años. Y hasta ahora logramos que se tradujera porque pues no sabía que existía este libro. Entonces, el año pasado hicimos esta negociación, Ana Karen Larios y yo, Ana Karen Sánchez, Sánchez Larios, yo enredo los apellidos siempre. Tuvimos nuestro Frankfurt presencial, lo vendimos a Marie Metayer, que es una de las grandes editoras francesas, que ya había publicado a Elmer, y cuando le platicamos de esta obra, dijo, hombre, yo no sabía que existía, y mira, recibimos ayer, entonces es un bonito regalo, cumpliendo 5 años. Y a inicios de la semana, el lunes, recibimos esta traducción que en idioma original, en español, se titula Las extranjeras, y es de el escritor argentino Sergio Holguín, y está publicada por una casa muy prestigiosa inglesa que se llama Bitter Lemon Press, y el título es de Foreign Girls, las extranjeras. Entonces, y además estuvo nominada a la mejor traducción. Entonces son libros que son regalos, estímulos, que no solo emocionan a los autores cuando los reciben ya en otro idioma. Se acaba de lanzar el de Elmer, estamos ¿a qué día estamos? A 12. El 10 de octubre empezó a ya está distribuido en todas las librerías francesas. Y fíjate que tuvimos nuestra sesión en Zoom con la editora Anne-Marie Metayer, y nos contaba que es algo que al menos aquí no nos ha pasado, tristemente, que, bueno, ellos en la pandemia a toda Europa van antes que nosotros, y cuando reabrieron librerías en marzo, nos contaba Anne María, a Ana Karen y a mí, que fue como su venta de Navidad, porque se duplicó la venta en más de un 200%. Entonces ya, de veras, ya desearía con todo mi corazón que eso pasara aquí en México, cuando se reabrieron librerías después del encierro que tuvimos, ¿no? Y no ha pasado, entonces algo hay que hacer, algo hay que, en todas las aristas en todas las caras de la industria editorial, no solo los libreros. Yo creo que eso tiene un pilar muy fuerte, una importancia muy fuerte, los clubes de lectura. Ahí es donde están los lectores, y ahí es algo hay que hacer, recuperarlos, unirlos y abrirlos más. ¿Clubes de lectura impulsados por las mismas editoriales o quién tendría que hacer esa labor? Pues mira, el problema es que si lo impuso una editorial, la editorial evidentemente estará interesada en que ese club solo lea los libros de su editorial.
Yo creo que tienen que, y hay una gran tradición además de clubes de lectura. Guadalajara fue de los principales estados a los que, al que, por ejemplo, yo en Tusquets sin duda, el éxito que tuvo Cristina Rivera Garza con Nadie me verá llorar y Elmer Mendoza con Un asesino solitario y después con toda su obra, todo eso empezó en Guadalajara con los clubes de lectura. Y hay muchísimos, o qué te diré, hay más de 100 clubes de lectura en Guadalajara. Y clubes chiquitos, grandes, medianos, de 200, o sea, es impresionante la tradición que tienen, y te hablo de hace 25 años, ¿no? 20 años, por lo menos. Sí, pues en México se habla de manera constante de la formación de lectores, pero no sé qué pasa, no se ven esos lectores de pronto, ¿no? Cuando se habla de bajas ventas, de tirajes reducidos, de librerías que cierran, ¿dónde observas que está el problema? O sea, ¿qué pasa? Yo creo que viene desde el origen de los niños chiquitos, no hay una formación de lectores, no hay, yo creo que la pieza clave, digo, si nos vamos a este momento, son los papás que los que le deben de leer y de fomentar el amor por los libros, leyéndoles, es como si pasaras una estafeta y ese niño va a ser lector, te lo apuesto. Mariana, tu hija, es lectora porque tú le leías y Adolfo desde siendo una niña y se hizo lectora, pero digamos fue como eso, tomó la estafeta y dijo, sí me gusta, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Y como si no, el Estado no lo da, lo tienen que hacer. Ahora, es que hacer, decir sí, pero bueno, a futuro, y mientras, ¿qué vamos a hacer? Buscar esos clubes de lectura, decirles, mira, aquí tenemos esto, y qué tenemos, qué te podemos ofrecer nuestros autores. Tú léelos y yo te pongo al autor y tendrás el privilegio de hablar con él de la obra que has leído. O sea, yo creo que Sí, eso es una manera, es como a llegar más allá de las ferias, y ahora con este encierro, yo creo que es súper importante buscar esa cercanía, aunque sea virtual, aunque sea, porque no siempre será virtual. O sea, tenemos que empezar desde ahora muy fuerte para que cuando sea el momento ya de vernos, eso sea presencial, uh-huh. ¿no? Mira, justamente de esto que hablas, hay un par de preguntas que voy a leer. Dice Carlos Cetina Díaz, ¿cuál es el mayor desafío de un agente literario en esta época de pandemia? ¿Cómo enfrentan la piratería literaria y la venta libre de libros en Internet? Nosotros no tenemos casos porque si llega a haber algún caso los denunciamos porque están atentando contra la ley de derechos de autor y contra el derecho que tiene el autor de percibir por un trabajo que ha hecho y es de su autoría intelectual. Nosotros en los autores que representamos no tenemos eso de PDFs porque los denunciamos y sí hay una penalización económica. He llegado al punto si hay un juez de por medio y eso tampoco es tan así como lo han pintado. ¿Cómo lo enfrenta? Denunciándolo si se da, porque no lo podemos permitir. Atenta contra cualquier trabajo que se hace, entonces que regalen todo el mundo su trabajo y que no coman. O sea, es que es cuidamos los derechos morales y patrimoniales de los autores que representamos. Pero no me acuerdo cuál era la otra pregunta. La parte inicial de la pregunta que yo le pondría contexto, en un mercado que está deprimido, ¿no? Las editoriales han limitado los nuevos títulos, ¿no? Están trabajando más con libros de catálogo, digamos, ¿no? Se está vendiendo menos. Pregunta Carlos Cetina, ¿cuál es el mayor desafío de un agente literario en esta época de pandemia?
seguir vendiendo obras. Y nosotros, por ejemplo, ahora estamos volcadas no solo en el idioma original, sino como dicen, a 10 pistas, trabajando muchísimo con Scenic Rights, trabajando con otros coagentes y con los editores extranjeros. Acabamos de tener nosotros nuestro Feria de Frankfurt virtual, que fue muy pesada por la diferencia del uso horario, pues nos obligó a tener reuniones a las 8 de la mañana, fueron cosas muy, y todavía seguimos teniendo reuniones fruto de esta feria de Frankfurt, y ahora estamos preparando la feria de Guadalajara virtual, porque es una consecuencia, son meses muy duros a lo mejor para los editores sí deben de estar comprando también derechos extranjeros para adaptar al español, por ejemplo, ¿no? Traducir. Pero nosotros es al revés, es a la inversa. ¿Y qué va a privar? Una mezcla de calidad con comercialidad, ¿no? Pero el que es bueno, siempre creo que va a encontrar lugar, porque no se reduce la oferta editorial, aunque están muy castigadas algunas editoriales por el tamaño, no hay ninguna, desde nuestro punto de vista y de cualquier punto de vista, yo creo como agentes, no hay editoriales chiquitas, no, para nada. O sea, la editorial chiquita de tamaño independiente es muy importante para hacer, para construir ese hogar literario con ese autor que nosotros estamos vendiéndoles, por ejemplo, ¿no? Y de igual importancia tienen las transnacionales. ¿Qué nos diferencia a las transnacionales de las independientes? La capacidad de exhibición a nivel nacional y de tiraje, pero hay autores que simplemente no puedes colocar en editoriales que no tengan tanta distribución porque serán más ambiciosas en tiraje, y hay otros autores, y que eso no significa que sean editoriales chicas, de ninguna manera, porque las editoriales chicas, como en su día lo fue Tusquets chica, independiente, a pesar de ser de una transnacional, se manejaban las finanzas de manera autónoma en México y en Argentina. Pues tan importante llegó a ser ese catálogo, ¿no? Por tratar con esa cercanía y esa atención súper personalizada con todos los autores que se llegaron a publicar. Entonces, hay muchísima oferta y yo te aseguro que también que siempre encontrarán cabida las obras que tengan mucha calidad. Será muy difícil el editor que la deje pasar, y si la deje pasar, nosotros como agentes se la vamos a ofertar a otro editor, y si la deja pasar, insistiremos con otro, y es insistir hasta lograr que se publique, ¿no? Mira, voy a retomar una pregunta que te hacen en este contexto. Tú cada año vas a Frankfurt, cada año vas a la Feria del Libro de Guadalajara a vender derechos. Te preguntaría, ¿qué tanta recepción, qué tanta demanda e incluso interés tiene la literatura mexicana en el extranjero? Pues cada vez más, porque son puertas que han abierto, por ejemplo, Valeria Lucelli. ¿Quién es Valeria Lucelli? Valeria Lucelli es una escritora mexicana que publicó Papeles Falsos primero, y a partir de ahí dio un salto y se creó un furor. Vive en Nueva York y es muy, ha sido súper traducida. Bueno, súper traducida es, ¿qué te diré? No sé, muchísimos idiomas, 8 idiomas, qué sé yo, y además vela por los derechos de los migrantes, es muy combativa, y a mí me parece que autoras como ella han contribuido, de esta nueva generación, ¿no? Que son
que tendrá, bueno, no sé, pero es joven y ya es muy conocida. Y el otro día vi un tú a tú de ella con Paul Auster, por ejemplo, ¿no? Un tú a tú, es decir, un diálogo en Zoom, en el marco de un Hey Festival. Entonces, ellas sí han contribuido a despertar ese interés en otros países, porque de pronto se cae en quiero voces como Valeria Lucelli, o sea, ¿qué escritoras jóvenes tienes? Porque tienen ahorita un furor en el extranjero, no solo por los varones, sino también por dar a conocer mujeres, la obra de mujeres, ¿no? Fíjate que hace rato que me preguntabas, por ejemplo, de los clubes de lectura. Hace un momento, por ejemplo, Magali Velasco, que es una autora que represento y trabaja en la Universidad Veracruzana en la Universidad Veracruzana, organizó un club bueno, ya tiene y nos aliamos con BF y la universidad para hacer clubes de lectura con los autores que representamos. Entonces hace ratito estuvo Daniela Tarazona, o está todavía Daniela Tarazona conversando con estos clubes de lectura, ¿no? Sí, estamos poniendo en pantalla algunos de los comentarios que hacen nuestros amigos que están siguiendo esta conversación. Patricia Fernández, de Katia Figueroa también, ¿no? Pues cuando quieran autores que representamos, nosotros estamos encantadas a obviamente hacer el enlace para hacer posible este encuentro que tengan, si ya lo leyeron en sus clubes de lecturas. Pueden escribirnos, pueden contactarnos y nosotros siempre estaremos en la disposición de hacer lo que tengamos que hacer para hacer eso posible. Bien. Me gustaría, digamos, transitar a otro ámbito, que es el de lo que estamos viendo que se está escribiendo. Tú das muchos talleres, das conferencias, recibes también muchos manuscritos. ¿De qué están escribiendo en este momento los escritores mexicanos? ¿Qué temas les interesan? ¿Cuáles son las historias que se están escribiendo? Mira, nada más es una pregunta muy simple. Están escribiendo, bueno, de violencia no se ha dejado de escribir porque vivimos en un país violento, en donde hay desaparecidas y se escribe también de eso, obviamente. Se escribe del confinamiento, también se está escribiendo un tipo metaliteratura, porque hay ficción, algo de biográfico, pero son textos que el confinamiento o el encierro han permitido hacer esta reflexión valiéndose de herramientas de ficción, ¿no? De que también, ahorita, por ejemplo, la novedad que tenemos es de Daniel Centeno, un escritor venezolano que representamos, está recién publicado por Alfaguara, se acaba de hacer este lanzamiento este mes, y es una obra en la que uno puede escuchar esa musicalidad en la historia y en los personajes, muy hilarante. Entonces, ¿qué se está escribiendo ahorita? De todo. Se están denunciando también a través de la literatura y de historias y de la ficción esos abusos que sufrieron algunas mujeres de niñas y que no se atrevieron en su día a contarlo, ¿no? Y hay de todo, de todo. Hay novelas policíacas, pero permea mucho también este tono de reflexivo por el encierro, aunque para algunos de los escritores no
¿No les pareció raro este encierro? Porque dicen, yo estoy acostumbrado a escribir en solitario y primero decían, bendito Dios, tanto viaje no les permitía escribir, pero ahora dices, uno quiere viajes, quiere ferias, quiere contacto con sus lectores y sí ha cambiado, ¿no? La novela que te decía, es que no dije el título, de Daniel Centeno, es La vida alegre. No sabes qué bonita y qué buena y qué buen momento y qué pulso narrativo de este escritor. Bueno, ¿en qué casa editorial está? Está en el sello Alfaguara. Alfaguara, ok. Sí. Bueno, pasemos al argot del medio editorial. ¿Qué es fichar autores? Es que mira, es fichar autores o ir de pesca, así le decimos, ¿no? Entonces es, por ejemplo, en la Feria de Guadalajara, si hay los 10 tesoros mejor guardados o como les llamen los valores, no sé qué, siempre estarán agentes oyendo y siempre estaremos ahí nosotras para ver qué autor nos parece interesante. Así conocimos nosotros a Laura Baeza, a Maritza ya la había conocido y ya la había publicado, pero la vi en una presentación, no como de estos, pero dije, wow, esta mujer me parece muy impresionante. A Mónica Castellanos, cuando se acercó para contarme que tenía la vida de Gilberto Bosques, dije, me parece fantástica esta historia, no puede ser que sea más conocida en el extranjero que en México, cuando fue un mexicano que gracias a él se debe muchísimos exiliados españoles que sobrevivieron a la guerra civil y a la Segunda Guerra Mundial. Fue una cosa ahí tremenda, ¿no? Entonces, como que oyendo, digo, ok, aunque le falte mucho trabajo, está bien, pero le veo potencial. O sea, todas estas cosas, fichar e ir de pesca es ir con los ojos y los oídos abiertos a descubrir a alguien. No me importa si es joven o no. O sea, yo lo que quiero es que me sorprenda un tono narrativo distinto a los que yo haya leído a lo largo de o una historia o la forma de contarlos, que también en el lenguaje hay mucho y que no se les, que tengan esa unicidad. Cada autor tiene esa unicidad, ¿no? Es un asunto, esto de fichar autores, es un asunto de olfato o de conocimiento. De las dos cosas. Yo creo que por mucho que tengas yo creo que si tienes alguna especie de premonición, se debe a que conoces también el negocio y vas escuchando también las tendencias, ¿no? Fíjate que este mes Jorge F. Hernández, este mes o en diciembre, está por publicarse, de nuestro querido Jorge, que es su presencia y su ánimo es arrollador, porque es muy vital. Se va a publicar también en Alfaguara Un bosque flotante, que es una historia de infancia, de esas que tú cuando terminas de leer un libro lo abrazas y dices, ay, qué buena historia, ¿no? Porque habla, pues recrea una época y es mucho su vida que vivió en Estados Unidos y logra crear una historia preciosa. Son como las novelas. En enero, por ejemplo, se va a publicar nueva novela de Álvaro Uribe, también premio Javier Villaurrutia. Pues la mayoría de los autores que nosotros representamos han tenido muchísimos premios nacionales y extranjeros. El próximo año también se va a publicar Elmer Mendoza, la nueva parte de la nueva saga del Zurdo Mendieta, policíaca, y Manol Canellada, también con novela policíaca en el Grupo Planeta. Juan Patricio Riverol, también en Tusquets, va a publicar La Revolución,
o revolución, o no sé cómo va a ser el título, pero es una historia que creo que no se conoce poco del Che Guevara, pero todo ocurre en la Ciudad de México y en la colonia Roma. Bien. Estaba leyendo en tu página web lo siguiente, dice: BF Agencia Literaria, apostamos por las historias y por crear autores marca. ¿Qué son los autores marca? Son Elmer Mendoza, Álvaro Uribe, todos los que representamos a lo largo de que los vamos potenciando nosotros y construyendo a base de lecturas, de lectores, que significa, esto se traduce en ventas, en premios, en traducciones, vas haciendo y creando una marca. Más allá del título, a veces los lectores que cuando ya leyeron a un autor que es muy bueno, mira, por ejemplo, ahí está Alberto Chimal con Manos de Lumbre, que publicado por la editorial súper prestigiosa Páginas de Espuma, ¿no? Alejandro Pérez Varela con Oriundo Laredo, ahí están algunos, qué padre que saquen las portadas de los libros, porque es imposible recordar todo lo que se ha ido logrando así vívidamente ahora en este momento, ¿no? Pero crear una marca es que sea reconocido no solo en México, sino que brinque esa barrera al otro lado del océano. Pero no es solo una cuestión de ventas, ¿o sí? No, te digo que va arropada de premios y de mucho prestigio, de calidad. Yo creo que es como la certeza de que no damos gato por liebre. Algo así, que no, que ahí haya un autor de verdad, un autor que cuenta historias, un autor que para él es una necesidad vital contar una historia, escribirla bien, ganarse un premio, que sea traducida, que sea adaptada, que sea vendida al audiolibro, que cuente con su club de fans, que todo esto, ¿no? Mira, ahí está Irma Emelheinz, una de nuestras grandes ensayistas que representamos. Sí. El éxito de un agente literario depende del éxito que tengan sus autores. Así es. Pero ¿qué tan difícil es descubrir a un autor? Pues sí, es muy difícil. Bueno, es muy difícil cuando está ocupado. O sea, si alguien más lo representa, es así como, ¿cómo me voy a robar ese autor? Es imposible robármelo, ¿no? Pero por eso busco talento también hay mucho talento. O sea, yo creo que no es que sobren escritores, pero hay muchísimos escritores siempre buscando una oportunidad. Y yo lo veo con mis talleres los talleres de lectura de acompañamiento de novela, los talleres literarios de acompañamiento, lo noto, o sea, noto ese interés, esa sed por publicar y pues van aprendiendo la paciencia, pero a mí me encanta ver todo ese entusiasmo y que están dispuestos a dar absolutamente todo para que sean publicados, para decir, si me ves así de veras que sí soy bueno, ¿tú me tomarías? Y digo, ni lo pregunten, cuando ustedes lo hayan logrado, yo les pediré ser su agente, con muchísimo gusto, ¿no? Y así ha pasado, tengo 4 años impartiendo estos talleres de novela, que en su día yo no pude dar, porque siempre me pedían impartir estos talleres, pero nunca podía armarme la vida para hacerlo, y ahora que lo hago son 2 semanales, 2 quincenales, porque más no puedo humanamente, ¿no? Y son muy personalizados, son 4 grupos de 5 personas cada grupo, porque se ve el texto de manera súper personal. Y de ahí he fichado a 4 autores.
en estos 4 años. No son muchos, pero mira, para mí han sido un descubrimiento de la evolución que han tenido. Entonces, no sé, ahí está Pilar Rivero de la Garza, Susana de Murga, Ariel Berreta, Abacuc del Rosario, que acabamos de vender acabamos de vender la obra, no, bueno, ahorita me acuerdo del título, a Dharma Books, y se va a publicar el próximo año. Entonces sí, vamos haciendo, buscando talentos, y será de este autor su segunda novela, una que ganó en un premio, pero digamos su primera novela ya en forma en una casa editorial que sabemos que lo va a cuidar muy bien, ¿no? ¿Recibes manuscritos de gente que no ha publicado o todos deben de haber publicado ya antes para que tú aceptes un manuscrito? Fíjate que ahora mismo, entre la pandemia y este y cómo estamos rebasadas de trabajo y todo lo que tenemos que hacer y volcándonos, te digo, a 10 pistas, tengo cerrada la recepción de autores porque no quiero desatender a ninguno de los que ya represento, pero siempre estoy, digamos, abierta a, vamos, Ana Karen y yo, buscando, fichando y pescando. Si vemos algo interesante, siempre hay una excepción en la regla. Entonces, si vemos talento en alguien, claro que lo vamos a fichar, ¿no? Pero no recibimos manuscritos, no recibimos ahora, ¿no? Es más bien buscado por nosotros. Pero en estos talleres, ¿quiénes asisten? ¿Gente que quiere escribir? ¿Gente que ya escribe? No había entendido. Tengo un grupo, bueno, dos que son muy avanzados. Uno es solo, bueno, no muy avanzados. Uno es de escritores, hechos y derechos que publican y que yo los represento y tenemos acompañamiento y yo les doy el acompañamiento personalizado todos los lunes y son 5. Están, a todos los represento. En los martes ellos empezaron, digamos, de iniciados, ahorita ya tienen un año y pico conmigo y algunos ya van terminando, van perfilando, luego si hay un hueco, entra alguien pero nadie ha publicado en ese grupo. Después tengo el de los miércoles, este es un grupo un poco reciente y también no han publicado. Bueno, alguna de una autora que se llama Marcia, que es de Tijuana, ella se ha publicado cosas allá en Tijuana. Tienen muchísimo talento, entonces, pero les veo, ¿qué te diré? La posibilidad, y a mí me encanta, como cuando haces así de, ay, estos pueden crecer muchísimo, o o es como presenciar un diamante que se va puliendo y que puede salir algo más sorprendente de lo que tú pensabas. Y el taller de los jueves, esos, bueno, está Glafira Rocha, que es muy conocida, María Antonieta Bendive, los autores que ya tienen un camino recorrido y también están de acompañamiento. Son autores ya hechos la mayoría. Uh-huh. Pues, Verónica Flores, estamos ya llegando al final de esta conversación. Llevamos 1 hora con 15 minutos. Ha sido muy enriquecedora, mucha información. Aquí te voy a leer algunos saludos que te envían. Isra B. dice saludos a todos. Patricia Fernández te saluda desde San Francisco, California. Lupita Medel también dice emocionada de estar en este espacio de diálogos. Gracias, Lupita Medel. Alma Holguín Vázquez, felicidades y saludos a Vero y a Tierra de Necios. Ay, gracias. Dolores Aguilar, buenas noches, un privilegio conocer el proceso de los libros. Manilu Martínez, Vero, querida, admirable tu trabajo, te envío un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias. Ariel Berreta,
Un saludo desde Monterrey a Verónica y a María por ilustrarnos sobre la industria del libro en México. Ay, gracias. Saludos, Ariel. David Requesens, saludos a Verónica, una labor admirable. Gracias. Ernestina Gaitán Cruz, felicidades. Antonieta Cabello dice, muy interesante, Vero, qué gran trabajo el ser agente literario y te admiro por tu gran tesón y poner tu corazón y tu cultura para apoyar al escritor. Felicidades, un abrazo. Ay, qué linda, muchas gracias. Yasmín Portugal, la mejor agente, Vero querida, qué gusto escucharte siempre. Dulcema Navarro, mi queridísima Vero, eres genial. Gracias. Susana Murga, saludos con mucho cariño a Verónica, editora y agente con tantas tablas que sus historias pueden escribirse. Y bueno, ya que Susana Murga da pie a una pregunta que te hacen aquí. Dice, ¿existe el proyecto de plasmar tus memorias como agente literaria en un libro? Ay, pues que estaría buenísimo. Ya, espérate que me haga vieja y aprenda más. Bueno, un poco más vieja y aprenda más. A mí me encantaría en algún momento escribir. Tengo anécdotas que serían sin traicionar, evidentemente, porque siempre una anécdota vincula a alguien, ¿no? Y sí, tengo, bueno, correspondencia, tengo toda mi correspondencia archivada con autores, con Beatriz de Moura, con todo esto que he hecho a lo largo de mi vida. Tengo esos testigos que quizá en algún momento pueda, eh, sí, me emocionaría, pero esperen que apenas cumplimos 5 años. Hay que hacer cosas todavía que dejen más una impronta mayor. Bien, a ver, Carlos Cetina, ya, Mariel Iribe Senil, felicidades, Vero, muy interesante toda tu labor. Mira, ese es otro fichaje. Sí, a ver, platícanos. Mariel Iribe la conocimos también Ana Karen y yo, lástima que no está aquí Ana Karen porque es mi backup, se hace un año en la Feria de Guadalajara y ahí la escuchamos y terminando las dos nos volteamos a ver y dijimos, vamos, vamos, y eso es fichar o pescar, o ir de pesca. Y hablamos con ella y leyó unos cuentos maravillosos, hace un erotismo fino, claro, con una voz contemporánea, un lenguaje de verdad muy peculiar que la distingue de otras voces que yo ya he leído. Y justo ayer tuvimos una sesión de Zoom hablando de su novela, ya el trabajo de cocina, leímos un avance Ana Karen y yo de 50 páginas y las comentamos. Y es una chica que hay que prestarle atención, es buenísima, de verdad. ¿Qué libro tienes ahorita de ella? Bueno, está escribiendo una novela inédita, pero tiene un libro de cuentos, que ya haremos algo con ese libro de cuentos. Es buenísima, de verdad, buenísima cuentista. Francisco Javier González Quiñones te saluda desde Cuernavaca y dice, siempre es estimulante escuchar a Verónica. Ay, muchas gracias. A ver, vamos a ver quién más. Pues hay otro autor, fíjate que ahora me habla, mencionó, me recordó Ariel de Monterrey, que se llama Marcelo González, y se va a publicar el próximo año en Textofilia su novela, que primero se hizo película, pero no estaba la novela escrita, y la va a publicar Textofilia. Y se llama Estar o No Estar, y esta que fue muy vista con Aileen Derbez, y entonces escribió la novela y se va a publicar, y ya tiene otra novela. Entonces, siento que en Monterrey he encontrado algunas voces súper interesantes, ¿no? Ariel me parece, por ejemplo, que retrata ese mundo, tiene una novela que me parece muy impactante, en la que
cuenta en la historia cómo se divierte un grupo de, y bueno, dicen que la realidad supera la ficción, pero es tan brutal la ficción, que es un grupo de americanos que odian a los latinos, no, en específico no a los mexicanos, a los latinos. Y entonces lo que hacen es cazarlos con engaños. Entonces los llevan que para algo, para darles empleo, y están tan necesitados que les ofrecen tantos dólares, y entonces ese grupo de amigos se divierte haciendo un grupo de cacería hasta matarlos. Y es una novela brutal, y yo creo que refleja lo que, y no se queda nada lejos de la realidad que han vivido muchísimos latinos en Estados Unidos en esta época del presidente que está por salir, ¿no? Verónica, ¿qué otras alianzas estratégicas ha hecho la agencia literaria y qué planes tiene a futuro? Planes a futuro, pues crecer más en cuanto a alianzas estratégicas. Pues estas son muy importantes, las de Scenic Rights, la de L'Autre Agence, y estamos trabajando con muchos coagentes también. Y Ana Karen y Ariadna están consiguiendo, porque digamos, esa es la función que cumplen. Ana Karen ella dirige derechos extranjeros, y junto con Ariadna han conseguido hacer esta implementación que hay que hacer antes de que sea traducido cualquier autor, que es buscar que algunos fragmentos inéditos se publiquen en revistas extranjeras, ¿no? Obviamente traducidos al inglés o en el idioma que nos pidan, y así es como se despierta el interés, y ya lo hemos hecho. Estamos trabajando con un montón ahorita y ya han encontrado a los autores, han dado con ellos por ese trabajo que se hace. Y las alianzas con las editoriales de siempre que estamos trabajando, y todo el tiempo estamos buscando trabajar con coagentes, como lo hacen todas las agencias, para a futuro, no sé, representar los catálogos de editoriales independientes que no pueden tener un departamento de derechos para vender derechos extranjeros de los autores que publican, por ejemplo. Pues eso a mí me encantaría a futuro, ¿no? Sin que eso implique que yo descuide a los 60 autores que tenemos, ¿no? Dime una cosa, ¿los autores conocen sus derechos de autor? No. Vas a decir que no lo pensé, pero no los conocen porque luego han firmado cada cosa, que es difícil en algunos casos deshacer, o hay que intervenir con abogados. No conocen para eso no necesitan como agentes, porque no conocen bien sus derechos. Pero más allá de que conozcan la Ley Federal de Derechos de Autor, que no es aprendérsela de memoria, sino hacer valer su autoría, yo creo que es muy difícil para el autor negociar cualquier, llámese dinero, llámese cláusula, lo que sea, con su editor, porque está con toda la desventaja del mundo. Se siente, ¿qué te diré? Si bien los autores deben de tener ego, claro que lo deben de tener, se exponen a todo el mundo, a que digan, ay, me gustó, ay, no me gustó, ay, qué horrible, ay, me encantó, se exponen, y claro que tienen que tener ese ego, pero de alguna manera están expuestos a que de pronto dice, es que imagínate que yo le hubiera dicho que no me hubiera firmado. Entonces creo que muchos han tenido, o algunos que he conocido, pero a lo largo de mi oficio, he conocido historias terroríficas de algunos autores por firmar contratos que no leyeron, no supieron leer, porque dijeron, es que pues yo lo hice de buena fe, o qué sé yo, pero no vio que esa cláusula decía
que no podía, que los derechos eran mundiales en ese idioma y que por lo tanto que era y eso lo estaba vetando de publicar en la editorial inglesa más importante del mundo, ¿no? O sea, cosas así que yo he visto pasar por no saber, por no haber leído bien un contrato. Entonces, no saben, pero porque no es su trabajo. Ese es el trabajo de la gente. Yo creo. Su trabajo es escribir y escribir muy bien. Y además cada vez creo que se le exige más al autor. El autor no solo debe escribir bien ahora, no solo debe ser brillante, y ahora debe ser muy bueno comunicando, muy bueno casi vendiendo su historia de manera comercial. O sea, se le exige cada vez más al autor y yo creo que esta industria ha ido cambiando y mutando por esta inmediatez con la que tenemos absolutamente todo, la música, las películas, los libros, el audiolibro y ahora todos los formatos conviven. Nosotros veíamos en las charlas de Frankfurt, por ejemplo, que la gente está comprando en las apps que venden el audiolibro y el ebook, y les gusta oírlo y seguirlo. Entonces, este es otro tipo de lector, porque lo que está haciendo es quizás ese lector necesita ese acompañamiento para no distraerse, o le encanta con esa voz ir imaginando lo que está siguiendo en el texto. Me parece que es algo muy, muy fuerte lo que estamos atestiguando de cómo va mutando este patrón de consumo, ¿no? Bien, pues Verónica, hemos llegado al final de la conversación. Ha sido muy interesante. No sé si tengas una reflexión final, alguna invitación a leer a algún autor, algún libro. Pues yo los invito a que descubran en Amazon que tenemos 2 libros de Alejandra Maldonado, que son novelas, una se llama, ay Dios mío, termina en Buberet, espérame, ahora me acuerdo, y otra de Viviana Rivera Mancí, que se va a publicar el próximo año en Textofilia. Bueno, invitarlos a que lean las novedades, estas que les he dicho, de Daniel Centeno, de La vida alegre, El bosque flotante de Jorge F. Hernández. Fíjate que tenemos una autora que se llama Luciana M. Langoni y publica, ella escribe de fantasía y tiene un bestiario precioso, ¿no? Que ya lo adoptó un club de lectura de Chiapas, si no me equivoco, y va a tener un live con la autora, y ese es para generaciones de 12 años en adelante, y es de fantasía. Esa es una novedad que ahorita está de venta en el sótano y en el Fondo de Cultura y desde la página de la autora, ¿no? Mis noches salvajes se titula, el de Alejandra Maldonado que te decía, y el otro de ella es Aburrida en Buberet, que te decía, me acuerdo del Buberet, pero Aburrida en Buberet. Y y en fin, tenemos pues esta industria con todo y que ha dejado de producir y se ha parado y han caído muchos títulos. Creo que no me puedo considerar afortunada con la agencia porque hemos seguido sin parar. No hemos ni siquiera podido tomar una semana de descanso porque esto nos exige cada vez más entre reuniones y todo esto. Y creo que puedo no solo decir sobreviví a los 5 años, sino que vamos dando pasos cada vez más sólidos y creciendo. O sea, acabamos de cerrar un contrato de una autora que es también muy fuerte de la generación mía y del 68, está Marta Batis, hija del director de orquesta,
que ella vive en Canadá, y acabamos de cerrar trato con la editorial de las más prestigiosas canadienses, que se llama Anansi Press. Entonces, vamos haciendo muchas cosas. Acabamos de vender a otra editorial súper importante que se llama Dibelium, a Teddy López Mills, por ejemplo. Se llama House of Anansi. 5 Puntos Press, con Bitter Lemon Press, firmamos ya la otra de Sergio Holguín, la nueva, que me parece maravilloso. Con Maclejos Press sigue publicando también a Elmer, con Ediciones Metallé, está ahorita leyendo a otros autores. Entonces a mí me encanta que vamos creciendo con derechos extranjeros y bueno, y firmamos también, por ejemplo, con la editorial indonesia Marhin Kiri, y ya está un libro traducido, entonces de Elmer también, al indonesio. Entonces vamos encontrando, haciendo logros importantes, ¿no? Y bueno, yo creo que también tendríamos que recomendarle o sugerirle a los que nos ven y nos escuchan que no se conformen con lo que ofrece la mesa de novedades en las librerías, que se atrevan a ir más allá y también a descubrir nuevos autores, ¿no? Sí, sí, que se dejen sorprender. Yo Así es. creo que a veces esto de ir con tendencias es un poco eh, limitar el panorama, y yo creo que hay que conocer absolutamente de todos los géneros, de todas las generaciones, y de abrirse también a estas voces tan potentes que vienen de narradoras mexicanas. Es impresionante lo que están escribiendo ahora. Bien, pues muchísimas gracias, Verónica. Fue un placer conversar contigo. Yo espero que a todos nuestros amigos les haya parecido interesante la conversación, y también pues los invito a que nos acompañen la próxima semana. Tendremos otro diálogo sin cubrebocas. Siempre estamos buscando temas que puedan ser interesantes, que den información. Así es que, por favor, no nos dejen, denle like a nuestra página y corran la voz, porque finalmente el trabajo que hacemos es para eso, para ustedes. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por su tiempo. Verónica, gracias por el tiempo, por Muchas la gracias. generosidad de la conversación, y pues nos estaremos viendo dentro de 8 días. Gracias. Buenas noches. Gracias, muchas gracias.